iniciar la grabación. Y para esto, pues decimos que estamos el lunes 19 de octubre 2020 y empezamos con nuestra clase Metodología de la Investigación. Estoy pasando lista y el objetivo, escriban el objetivo de la clase de hoy. Entender y conocer qué es una investigación social. ¿Qué es una investigación social? ¿Cuáles son las etapas de la investigación social? ¿Cuáles son las etapas de la investigación social? ¿Eso es como subtítulo, profe? Sí, sí, estamos en el objetivo general y luego vamos como subtítulo, etapas de la investigación y luego las técnicas de investigación social. Y para esto hemos preparado un video sencillito, unos videos así más o menos agradables. Si tienen alguna pregunta, pregunten, hablen, ¿no? Abran su micrófono y pregunten y ahí hacemos un pequeño debate. Si alguien quiere contestar, pues bienvenida su participación, ¿de acuerdo? Ahora vamos a interactuar en esta actividad. ¿Cómo les parece eso? Héctor Elías, ¿qué te parece? Tu participación y si hay alguien que quiera enriquecerla, participa, todo dentro de un buen ambiente, pues responsable y permitiendo que otro, si da un punto de vista, se puede equivocar, pues yo me equivoco, no hay problema, corregimos aquí, corregimos, mejoramos y aumentamos. Construimos nuestro conocimiento y damos oportunidad a que todos participen. ¿Qué te parece? ¿Bien? Pues a mí me parece que está bien. Órale, vamos a ver este primero. ¿Qué es la investigación social? ¿Qué es? Entonces, ahí está. Ustedes me dicen si se oyen, más o menos. Vamos a ponerle todo el volumen y su atención. Vamos a hablar sobre qué es investigar. Según la Real Academia de la Lengua Española, investigar se define como indagar para descubrir algo. Indagar para descubrir algo. De hecho, la investigación es una actividad inherente al hombre, pues lo ha hecho a lo largo de su vida para obtener nuevos conocimientos, aclarar dudas y solucionar problemas. Conocimientos, aclarar dudas y otras situaciones. La herramienta, ¿con qué está relacionada? Aclarar dudas y solucionar problemas. Por ejemplo, cuando Isaac Newton lo golpeó una manzana en la cabeza, investigó por qué las manzanas caían de los árboles y así descubrió la gravedad. Para realizar una investigación, ahí hay una falla. Ahí hay una falla en lo de Isaac Newton. Hay una palabra que no está bien aplicada. ¿Alguien me podría decir cuál es esa palabra que no está bien aplicada en el ejemplo de Isaac Newton? Durán, ¿qué opinas? ¿Cuál será esa palabra que no está bien aplicada? Your attention, please. Vamos otra vez a ver esta parte y pongan atención. Newton lo golpeó una manzana en la cabeza, investigó por qué las manzanas caían de los árboles y así descubrió la gravedad. Ahí está. ¿Cuál es la palabra que no corresponde? ¿Que lo golpeó? No. ¿Cuál creen que sea? ¿No es que investigó por qué caían las manzanas? Pues ese es un hecho histórico, pero hay una palabra ahí que no está bien aplicada. ¿La gravedad? No, pues esa es la que dedujo este señor. Es la que descubrió, pues cuánto tiempo, todas las cosas que se caen, todos ya sabían que había algo, una fuerza, ¿no? O esa cuestión
No la descubrió. Dedujo que había una fuerza que todo lo atraía hacia el centro. Dedujo, no descubrió, ¿de acuerdo? Bien, otra vez, vámonos para allá atrásito y veamos esa parte. Porque la palabra sencilla a veces modifica lo que queremos saber. Cuando Isaac Newton lo golpeó una manzana en la cabeza, investigó por qué las manzanas caían de los árboles y así descubrió la gravedad. Descubrió la gravedad. No, la dedujo. La dedujo. ¿De acuerdo? Entonces, desde ese punto de vista está la cuestión de la investigación. Entonces, cuando hay algo que está un poquito en un contexto, pero que puede ser significativo, simple pero significativo, ahí es cuando aparece la investigación, ¿de acuerdo? ¿Qué opina Durán Espinosa? Pues que Isaac Newton investigó por qué las manzanas caían, ya que es la ley de la gravedad, como dice ahí, fue muy importante porque ahora sí que, como usted dice, dedujo por qué los objetos se caían a simple vista. Dedujo, pero no la descubrió porque ¿cuántas veces, no? Antes de Isaac Newton las cosas caían, las flechas, las piedras, todo a lo largo de la historia de la humanidad caen, ¿no? Y ya había alguien seguramente que había descubierto, pues esto, pero a lo mejor no le puso números, no le puso atención. Dice, sí, se cae, órale, ya se cayó, no molesten. ¿A poco no? ¿Sí? Y entonces ya llegó Isaac Newton y se puso a ver y a medir cómo caen, cuánto tiempo tarda en caer y hacer cálculos. Vámonos. Para realizar una investigación se deben seguir ciertos pasos. Hoy, en Radio Compartir Palabra Maestra, los enunciaremos. El primer paso es escoger un tema de interés. El primer paso, escoger un tema de interés. Siempre debemos escoger un tema de interés. Cuando iniciamos nuestra clase, creo que fue la primera o segunda clase, les pedí que se pararan frente a la ventana y pues vieran, aprendieran a ver ahí qué había afuera. Y luego, pues empezamos a ver cuáles eran las formas de ver, observar y analizar qué había ahí afuera, qué hay que pueda ser ahora visto desde otra perspectiva. El edificio, el color, la forma, los cimientos. Entonces, esos son los elementos que hay de escoger un tema. ¿Sí? Entonces, todo es observación, pero aprendiendo a observar. Cuando ya está en mente, hay que delimitarlo muy bien para tener un tema concreto y después plantear el problema que se quiere resolver. Ahí está. Cuando ya se tuvo el tema de interés, delimitar para tener un tema concreto. Un tema concreto. Y el ejemplo está aquí en esto. Ponemos a 3 personas, un biólogo, un historiador y un arquitecto. Biólogo, historiador y arquitecto. Y lo paramos frente a una pared, por decirlo así, a una pared. Y esta pared puede ser de adobe o de un material específico, pero ya es una pared viejita. Y entonces cada uno de ellos, según su perspectiva de su especialidad, va a hablar de lo que está viendo. Va a dar una explicación de lo que está viendo. El biólogo puede decir que de acuerdo al tiempo que pasó esa pared ahí, ha desarrollado algunos bacterias, microorganismos, etcétera. Luego el arquitecto va a decir que esa es una pared construida hace 100 años con cierta técnica, etcétera, los materiales y demás.
y el otro va a dar una versión de acuerdo a su perspectiva. En ese sentido, es lo que se llama transversalidad o interdisciplinario. Y cada uno de ellos va a aportar su conocimiento para describirla. Por lo tanto, el objetivo es dar una visión amplia del tema que se está tratando, desde 3 puntos de vista o 4. Entonces, delimitar para tener un tema concreto. Ahí lo dice. Y después plantear el problema. Plantear el problema. ¿Cuál será el problema si hay 3 personas viendo una pared grandota? Pues el arquitecto va a decir, esa pared no tiene buen cimiento, corre riesgo de caerse y generar un problema. Y el otro va a decir, no, lo que podemos hacer es reforzarla para que no caiga y utilizarla para otra cosa. Y otro va a decir, no, a ver, aquí hay un problema y este problema, por ejemplo, el biólogo va a decir que eso delimita el intercambio ¿cómo se puede decir?, de hierbas, el intercambio de insectos, y entonces de un lado se va a ver más seco que del otro porque no le da el sol, bla, bla, bla. Cosas así por el estilo. Plantear el problema que se quiere resolver. Segundo, justificar el porqué de la investigación. Hay que tener en cuenta si el tema ya se ha investigado antes para así darle relevancia al nuestro mediante un enfoque diferente. Tercero, reunir material. Podemos encontrar muchas fuentes de información en Internet. Una recomendación muy importante es revisar siempre que la información sea de fuentes confiables y expertas. Eso de fuentes confiables y expertas. Y entonces vamos a recabar información. ¿Por qué recabaríamos información? Huerta Pamela, ¿por qué necesitamos recabar información? ¿Por qué? Activa tu micrófono, por favor. Muy bien. Para tener una mejor planteación del tema que estamos hablando, para que tenga más interés para cuando las personas lo lean. Órale, muy bien, eso es un buen detalle. Durán Espinosa, ¿usted qué diría? Para que así la investigación no sea aburrida, tenga más interés, para que el lector también se interese en ella, y para que la investigación no se quede corta y tenga un poquito más de especificación. Bien, sí, todo eso muy bien. Hace falta algo importante. ¿Quién nos dice qué es? Por ejemplo, Yadira Ocelot o Yasmín Peralta. ¿Qué de lo que dijeron sus compañeros está muy bien? Todo está muy bien. Pero hay algo que a lo mejor no han dicho. ¿Qué será eso que no han dicho? ¿Yasmín Peralta o Yadira? Bueno, lo que no han dicho es buscar información para no repetir esa investigación. ¿Quiénes han tratado el tema antes? ¿Qué es lo que han dicho? ¿Hasta dónde llegaron? ¿Y qué les faltaría decir ahora en la nueva investigación? ¿Cómo ves, Gabriela Díaz? ¿Es lógico lo que estoy diciendo? Sí, ya que, bueno, porque si en una fuente encontramos información y en otra la misma, pues entonces sí está bien lo que dice usted. Muy bien, perfecto. Continuemos, ¿de acuerdo? Material. Podemos encontrar muchas fuentes de información en Internet. Una recomendación muy importante es revisar siempre que la información sea de fuentes confiables y expertas en los temas que se están investigando, además de tener mucho cuidado de plagiar la propiedad intelectual de otras. Ahí está. Además de tener mucho cuidado en plagiar o no plagiar la propiedad intelectual. Entonces, Además de tener mucho cuidado de plagiar la propiedad intelectual de otras personas. bien, el expresidente Calderón
escribió un libro y ese libro ya lo había publicado alguien en Estados Unidos y entonces hasta el mismo título le puso a ese escrito o investigación que ya había sido publicada antes de que Calderón publicara su libro. Y entonces ahí sí se le vino un problemita y casi era así, miren, una copia. Por eso es importante. Personas. Cuarto, definir la metodología. Debemos decidir si nuestra investigación va a ser cualitativa, es decir, para generar teorías o descubrir cosas mediante información, entrevistas y diferentes fuentes recolectadas, o cuantitativas, para probar teorías ya existentes y hacer mediciones cuantificables. Ahí, cuantitativa, para verificar teorías ya existentes. Y entonces, por ejemplo, ¿cuántos han estado estudiando el COVID-19? Pero ¿qué han dicho? ¿Cómo es lo que han dicho? Pues hasta ahorita es un secreto, porque todo lo que se investigue al respecto tiene que repercutir en la cuestión de las vacunas. Y la vacuna puede ser un arma un poquito secreta para diferentes países en el sentido de que los que no tengan vacuna contra el COVID ya se amolaron porque van a ir muriendo poco a poco, pero los que sí tengan, entonces, pues van a estar salvados o van a tener menos baja, como si fuera una guerra biológica. Teorías ya existentes y hacer mediciones cuantificables. Quinto, plasmar el trabajo. Después de tener definido todo lo anterior, hay que comenzar a escribir para hacer las revisiones y correcciones pertinentes, pues de esta manera podemos ver qué cosas tal vez no pensamos al principio, como el planteamiento de un nuevo problema o el cambio de enfoque de nuestra investigación. Hasta ahí. Por ejemplo, en sus reportes, jóvenes, en sus reportes, yo les pongo, escriba su nombre completo, el grupo al que pertenece, la materia de la que usted está mandando tarea, número de tarea, semana, fecha, primer periodo, segundo periodo, objetivo de la clase o de la tarea. Luego les pido que pongan el desarrollo de ese trabajo y por último la conclusión. Y entonces, en la conclusión, pues no mandan nada más escriben algo, quién sabe, pero no ponen nada. Y entonces tengo que mandarles de regreso a ver. Falta el objetivo, falta la conclusión, falta su nombre. No veo la fecha de qué trabajo es. Ay, entonces, el reporte es importante, pero tiene que llevar toda la información. Y por último, la revisión. Una vez terminada la investigación, hay que revisar minuciosamente el trabajo completo para evitar cualquier error como el de las fuentes de información, ortografía y que además se haya cumplido. No creo que lo interrumpa, profe. ¿Está dejando alguna actividad? En este periodo ahorita todavía no. Si quieres conocer más información. Todavía no. Pero vamos a publicar la guía de, no me gustó la guía cómo quedó, la de aprendizaje, pero lo vamos a hacer, voy a subir la guía y el trabajo para la tercera. Estamos en la tercera semana, es decir, ya debieron haber mandado 2 trabajos anteriores, la primera y la segunda. Acuérdense. Luego, si les piden cartilla moral o cartilla X, también esa deben incluirla. ¿Cómo ves, Fernanda? ¿Es importante hablar con claridad y amplitud todo lo que se pide? Sí, para poder entender lo que hizo, ¿no? El trabajo. Así es. Imagínense que yo quiero hablar de Juan Diego, el señor que se le apareció a la Virgen, más bien al revés, la Virgen de Guadalupe se le aparece a Juan Diego, pero yo voy a decir que hace 8 días, cerca de mi casa, hubo una aparición y un señor
X mostró un asunto de estos, ¿no? Y entonces, pues, si toda la gente está informada, dice, pues fue Juan Diego y eso fue hace más de 500 años o hace 500 años o algo por el estilo, ¿no? Y entonces muchos ya sabemos que Juan Diego tuvo un proceso histórico hace casi 500 años. ¿En qué año habrá sido? 1529 más o menos, un poquito después de lo que se llama ya el periodo de la conquista. En 1521 se consolida la conquista y unos años más tarde Juan Diego entra en el aspecto histórico y la Virgen de Guadalupe se aparece y todo eso, ¿no? Entonces yo, si quisiera mostrar que a mí se me apareció la Virgen y que yo soy Juan Diego, pues me tirarían a loquito, ¿a poco no? Entonces es importante toda la información, fechas, aspectos históricos y demás. Información al respecto, visita www.compartirpalabramaestra. Ahí está, compartir palabra maestra. Es de donde obtengo la información para este video. Bien, ¿cómo ven? Daniel Andrade, ¿está interesante o está aburridón? Ponga su cámara, por favor, no los veo. Los que no puedan poner cámara, no hay problema, pero los que sí puedan poner, les agradecería que lo hicieran. Bien, nos salimos de esta y vamos a las etapas de la investigación, porque esto es muy importante, ya que tenemos que planear nuestra investigación y decir en qué tiempo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y todo el asunto. ¿Qué les parece? Y entonces vamos a ver cómo se hace. Vamos, ¿sí me oyen todavía? Sí, ¿verdad? Sí. Etapas de una investigación. Nuevamente, vemos todo y ponemos el video. ¿Cuáles son? ¿Ya están viendo alguna imagen? Sí. ¿Cuáles son las etapas de una investigación? Escríbanlo, por favor. ¿Cuáles son las etapas de una investigación? Y entonces, este dura casi 6 minutos. ¿Cuáles son las etapas o momentos que se viven en una investigación? En principio son 4 etapas principales las de una investigación. La primera, la planificación. La segunda, la aplicación de la investigación llamada trabajo de campo, desarrollo de la investigación, etc. La tercera, el procesamiento, análisis e interpretación de la información. Y la última, la cuarta, la divulgación de la información. Sale. Ahí están las etapas. Básicamente, 1, planificación. Ya lo dijimos, ¿no? Planificación, aplicación, procesamiento, análisis e interpretación, etc. La divulgación. Bien. Acuérdense que tenemos que diseñar un proyecto para la 5ª semana. Ese proyecto tendrá que ver con la materia de habilidades digitales y creo que no estoy seguro si con otra materia. Y entonces, historia, creo, historia. Vamos a platicar con los maestros para saber cuál será el proyecto integrador o el trabajo integrador. ¿Bien? Investigación, cada una de ellas con una serie de actividades que como investigadores nos compete desarrollar. A continuación veremos cada una de ellas. La primera etapa, llamada planificación de la investigación, incluye una serie de actividades. En primer lugar, se debe determinar la idea de lo que se quiere investigar. La idea de lo que se quiere investigar. Ahí, en la idea de lo que se quiere investigar, está la planificación. Bien, nos preguntaba una compañera, Fernanda, ¿qué trabajo dejaríamos para esta semana? Tercera.
Bien, desde el punto de vista, ¿cómo se puede decir? Podemos hacer algo. Todos tienen un transportador, una regla, una escuadra y demás. ¿Sí? Y entonces, escriban por favor, ¿cuál será el trabajo de esta semana, la tarea de esta semana para reportarla el sábado, a más tardar? Si la tienen antes, pues bien. Bueno, todos tienen la posibilidad de salir a buscar un pedazo de sombra, una sombrita, una pared, por decirlo así, que esté ahí cerca de su casa, en el patio, en algún lugar, y luego hacer un reporte de aquí al jueves, lunes, el martes, miércoles, jueves y viernes. Martes, miércoles, jueves y viernes. Entre las 11 de la mañana y las 12 del día, escriban eso, entre las 11 de la mañana y las 12 del día, medir la posición de la sombra. Medir la posición de la sombra. Observen, por favor. Observen. Esta es la pared que ustedes van a tomar como referencia. Me gustaría que determinaran hacia dónde es el sur. Hacia dónde es el sur. A lo mejor lo pueden hacer con algo. Si tienen una brújula, perfecto. Si no, ponen un punto de referencia ahí arriba, en alguna parte, y ven dónde está el sol. Se paran enfrente del sol. Y entre las 11 y 12 del día, de acuerdo a la sombra, escriban la sombra del sol o de la pared, ¿dónde marca las 11 del día? Luego, 11 y 20, ¿dónde marca? Luego, 11:40 y luego 12 del día. Entonces serían las 11, 11:20, 11:40, 11:20, 11:40 y las 12 del día. Y ahí le toman lo pueden escribir con un gis, con una piedra, con un pedazo de ladrillo, con un carbón, lo que tengan, la fecha. Luego, al otro día, hacen la misma medición a la misma hora, 11 de la mañana, 11:20, 11:40 y 12 del día. Y el miércoles también, el jueves también, martes, miércoles, jueves y el viernes también. 4 días esa medición, ¿de acuerdo? Y luego, ¿cuál será el objetivo de esa tarea? Ustedes la investigan cuál podría ser el objetivo de esa tarea. Reportar 4 días la posición de la sombra a cierta hora durante 4 días. 11, 11:20, 11:40 y 12 del día. Y ustedes ponen la marca, ¿sí? Le piden a quien sea que no la borre. Le piden a mamá, papá que no la borre. Lo pueden hacer como quiera, un plumón, un marcador permanente, buscan un bonito lugar y luego el viernes le toman una foto a esas marcas que han obtenido en esos 4 días. Ya tienen el objetivo. Ahora ya tienen su evidencia. Ahora, hacer una investigación de por qué el maestro les pide que hagan ese trabajo. ¿Quién ha hecho ese tipo de trabajo de marcar
la sombra del sol a esa hora, entre esa hora, en este mes. ¿Cuál es el mes? Octubre. ¿Cuáles serían los días? 20, 21, 22, 23 de octubre. Y de lo que ustedes vayan sacando, me van a hacer una conclusión al respecto. ¿Qué opina Héctor Elías Barragán? ¿Es muy pesado el trabajo que les pido? No, profe. ¿Se podrá hacer? Bueno, sí, pero ahora sí que no, yo no podría porque no tengo mi celular para tomarles foto ahora sí. Ah, no, Pero pues sí podría hacer el trabajo. puedes sacar un dibujo, haces un dibujo de tus marcas, más o menos, cuánto mide la altura de la pared, cuánto mide la altura de la pared de donde vas a tomar la sombra, ¿sí? Y luego, de la pared hacia donde empezó la sombra, qué distancia hay a las 11 de la mañana. Luego 11:20, si es que cambió para atrás o para adelante, 11:40 y 12 del día. Entonces, ya tienes la altura de la pared más o menos y puedes tomar la distancia de la pared a la sombra en ese horario. Si no tienes una marca, pues agarras tu cuarta, una regla de esas de 30 centímetros y le mides, más o menos. Y entonces, luego, ¿con qué materias estará relacionada esa investigación? ¿Con qué materias? ¿Sí? Diga. ¿Con matemáticas? Así es. Con Porque matemáticas. serían los ángulos que tiene lo que es la pared reflejada al sol. Entonces serían los ángulos que hace a la hora que el sol le pega a la pared. Exacto. A la hora que el sol genera una sombra, ¿de acuerdo? Entonces estamos viendo cómo es la inclinación de la sombra, más o menos, y luego podemos ampliarla. Es lo que hicieron en las civilizaciones antiguas, es lo que hicieron con una paciencia terrible, bonita, a lo largo de 200, 300 o 50 años, observar el sol, la posición, y también en la noche observar la posición de algunas luces por ahí. Y en el lenguaje de los antiguos, por ejemplo, en el griego, planeta significa errante. ¿Por qué? Porque los planetas o estas cosas a los que le llamamos nosotros como los cuerpos de allá afuera, hacían un recorte y regresaban, como que regresaban y volvían a hacer su trayectoria. Y entonces por eso es que le llamaron errantes. Y de eso trata el trabajo de hoy. Continuamos rapidísimo y cuando tengamos 2 minutos nos vamos al resumen. Profe. Abordar una investigación. Y si yo no tengo una pared así como para medir, ¿puedo agarrar un pedazo de madera y ponerlo para medir? Una tabla, una silla la puedes poner y le pones una tela o algo, pero lo importante es generar una sombra, ¿de acuerdo? Y medir las posiciones con lo que tengas en casa. Un tendedero, pones algo, o no sé, lo que haya. ¿Sale? Sí, profe. Muy bien, continuemos. ¿Pregunta? No, ¿verdad? Sin antes no sabemos qué queremos investigar. Hay que delimitar esa idea, porque al principio las ideas son vagas, tal cual nos lo dice el señor Hernández Sampieri. Además, hay que aclarar la problemática de la investigación, preparar la propuesta de investigación que incluye problemática, justificación y objetivos. A la vez, preparar el plan de investigación en el que ya vamos a responder una serie de preguntas. La primera, ¿qué queremos investigar? ¿Cómo queremos investigarlo? ¿Cuánto nos va a requerir hacer esa investigación? ¿Cuándo vamos a estar realizando esa investigación? A la vez,
se aborda el diseño de instrumentos, ya que para obtener información necesitamos valernos de una serie de instrumentos que nos permitirán recabar la información que necesitamos. Y por último, la gestión de cartas de presentación o de autorización para que los informantes puedan brindarnos la información que necesitamos. Para ello hay que gestionar cartas o autorizaciones. La segunda etapa de una investigación. Bien, observen que ahí dice la autorización. A lo mejor, si no tienen una pared enfrente y lo que vayan a poner ahí para medir estorbe a papá, a su mamá, algún tío o alguien, y empiece el problema. Entonces, busquen un lugar, si pueden ir a la azotea y ponen una tablita o algo, la amarran, miden la tabla y verifican las posiciones. En la parte de arriba pongan una referencia y entonces esa referencia va a ser nuestra guía para saber cómo cambió el ángulo de la sombra más o menos. Entonces ponemos arriba una referencia, ahí le ponemos un punto, le aventamos una piedra que haga una marca y lo que fuera. Y entonces también esto tiene que ver con la historia. Esta pequeña investigación o la tarea tiene que ver con la historia, la astronomía, la astrología, como dijo el compañero, las matemáticas, la física, porque de estas observaciones hace 300 o 400 años, un señor de apellido Kepler hizo o desarrolló las teorías de cómo el Sol, más bien de cómo la Tierra, gira alrededor del Sol en una trayectoria elíptica donde esa elipse tiene al Sol en uno de los puntos o focos. Y entonces, de ahí se designa el afelio y el perihelio. Por lo tanto, cuando hace más frío, nuestro planeta, supongan que aquí está el Sol en donde estoy marcando, y nuestro planeta está en la parte más alejada, pero este es el polo norte, y entonces está un poco más alejada y el polo sur está más cercano al Sol por la inclinación. Y luego en primavera va esta situación y entonces el polo norte está inclinado y más cercano al Sol, por eso tenemos calor más o menos. Y entonces eso lo hizo un señor de apellido Kepler. Bien, vamos a dejar aquí esto y vamos a un pequeño resumen. ¿Alguien quiere aportar algo para el resumen? Yo, profe. Dígalo, por favor. Bueno, lo que vimos